Vamos a ver las funciones exponenciales y vamos a explicar el concepto de la función exponencial. Para empezar, tenemos que definir que una función exponencial tiene la forma y igual a la x, donde a tiene que ser un número positivo. Y vamos a empezar en el caso donde a es un número entero. Vamos a explicar qué pasa con y igual. Voy a agarrar un número que todos manejamos perfectamente bien. Uy, me equivoqué. 2 a la x. Entonces, ¿qué es lo que nos dice un 2 a la x? Para un 2 a la x, pues tenemos que regresar a los conceptos básicos de álgebra. ¿Qué es 2 a la 1? Pues 2 a la 1 quiere decir que tengo a 2 multiplicado por sí mismo una sola vez. 2 a la 2 quiere decir que tengo 2 por 2, ¿verdad? 2 al cubo, pues es 2 por 2 por 2. También tenemos el concepto de 2 a la menos 1, es decir, que pasa con potencias negativas. Entonces, con potencias negativas nosotros lo que vamos a ver es que, si recordamos, por propiedades, esto debería ser 1 sobre 2, ¿verdad? 2 a la menos 2 quiere decir que tengo un 1 sobre 2 al cuadrado, por lo tanto es un cuarto. Y 2 a la menos 3, pues quiere decir que tengo 1 sobre 2 al cubo, y esto sería un octavo. Porque por ahí vimos unas reglas de potencias que nos decían que si nosotros teníamos a la menos n, eso era 1 sobre a la n. Déjenme lo pongo en otro color para verlo como fórmulas, ¿no? Entonces, si nosotros lo vemos así y decimos, ok, vamos a graficarlo, si lo graficamos, voy a exagerar un poquito mis valores en x. Y voy a hacer muy pequeños mis valores en y. Entonces nosotros veríamos que si tabuláramos esta ecuación, donde tenemos valores de x y valores de y voy a empezar aquí, por ejemplo, en menos 2, pues 2 a la menos 2 sería, como ya vimos, un cuarto. Si x vale menos 1, pues sería un 2 a la menos 1, entonces y vale un medio. 0, esta es una excelente pregunta, sobre todo si no recordamos algunos conceptos básicos de álgebra. 1, pues sería 2 a la 1, que es 2. 2, que sería 2 al cuadrado, que sería 4. ¿Por qué? Porque y es 2 a la x, ya lo habíamos dicho aquí. Voy a detenerme tantito con este valor de 0. ¿De dónde puede venir 2 a la 0? Esto es un proceso muy básico y de hecho si nosotros lo vemos así, si nosotros recortamos leyes de potencias, a la n entre a la m, sus potencias se restan. Entonces, si nosotros lo vemos así, tenemos 2 a la 1 menos 1, que nos da 2 a la 0. Quiere decir que siempre que tenemos un 2 a la 0, tenemos lo mismo entre lo mismo. Por ejemplo, aquí pudo haber sido, y déjenme lo pongo en otro color que resalte, al cubo, ¿verdad? Y sería 2 al cubo menos 3, 3 menos 3 sigue siendo 0, y por lo tanto esto sigue siendo 1. Entonces, de manera general, es por eso que decimos que por fórmula un número elevado a la 0 nos va a dar 1. Y por lo tanto aquí tenemos este valor que es 1. Si nosotros nos ubicamos en la gráfica y decimos en menos 2, x menos 2, vale un cuarto. Un cuartito aquí. En menos 1, un medio. Un medio. Vamos a suponer que estos son nuestros enteros, ¿ok? En 0 vale 1.
Entonces me posiciono en x0, que es aquí, y1 me quedaría aquí. En 1 vale 2, entonces en 1 me voy a 1, 2. Y en 2 ya no nos cupo, ¿verdad? Pero sería acá, hasta 4. Y lo vemos y su comportamiento va así. Déjenme lo intento otra vez y voy a hacer este pedacito de acá nada más. Aquí es obvio que conforme x vaya creciendo, este número va siendo cada vez más grande. Pero la pregunta es, ¿qué pasa acá? Aquí ya vemos que nos quedaba primero un medio y luego se fue un cuarto. Entonces decimos, ok, si x se ve infinito, este número va a seguir creciendo. Pero ¿qué pasa en menos infinito? Si nosotros vemos, vamos a tener 1 sobre 2 a la 1. Y luego después se va a ir a 1 sobre 2 al cuadrado. Y luego se va a ir a 1 sobre 2 al cubo. Entonces conforme vamos avanzando tenemos un medio, y luego un cuarto, y luego un octavo, un 16avo, porque se están multiplicando por 2 los denominadores, que son los que están elevándose. 1 sobre 32. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que voy a tener 1 sobre un 2 al infinito, ¿verdad? Que va a ser un número extremadamente grande. ¿Cuántas veces cabe un número extremadamente grande en 1? Pues tiende a 0, ¿verdad? No llega a 0, pero tiende a eso. Entonces, aquí tenemos un punto muy importante de nuestra gráfica exponencial. Y es que una función exponencial, en su representación más básica de y a la x, tiene una asíntota horizontal en y igual a 0. ¿Qué quiere decir eso? Que la función de y igual a 2 a la x se acerca muchísimo a 0 conforme tiende a infinito, pero nunca se cruza al lado de los negativos, entonces siempre es positiva. Entonces aquí podemos ver unas conclusiones generales sobre las propiedades del comportamiento de las funciones exponenciales. Y eso quiere decir básicamente que una a la 0 pues siempre me va a dar 1, por lo tanto de base una ecuación y igual a la x siempre va a tener la coordenada 0,1, ¿verdad? Un número elevado a la 0 siempre va a dar 1, entonces tiene que empezar siempre aquí. Otra cuestión que vamos a ver es que en 1, ¿verdad? Cuando x valga 1, pues la función siempre va a tomar el valor de a. Entonces tenemos coordenadas básicas. Vemos también que tenemos una asíntota en y igual a 0 y tenemos que su dominio, por lo tanto, en su expresión más básica se mueve desde menos infinito hasta infinito, porque va de menos números muy negativos de x hasta los más positivos posibles, pero que su rango solamente se va a mover de 0 sin tocarlo hasta infinito. Esto es en un proceso básico, es decir, en esta parte de aquí. Una vez que le agregamos las transformaciones, pues cada transformación va a manipular de acuerdo a su proceso. Y este es el concepto más esencial de las funciones exponenciales. Otro punto muy importante que quiero aprovechar aquí es este verde. ¿Qué pasa? Este comportamiento va a suceder siempre para las funciones donde a sea un número mayor que 1. ¿Por qué? Porque si a es un número menor que 1, y recuerden, estamos trabajando positivos, ¿verdad? Tiene que ser mayor que 0. Entonces un número entre 0 y 1 sería, por ejemplo, y igual a la 1 medio de x. Y 1 medio de x, si nosotros tabulamos, cuando x valga 1, pues me va a dar 1 medio. Cuando x valga 2, 1 medio al cuadrado, pues va a ser 1 cuarto.
Cuando valga 0 va a seguir siendo 1, pero en menos 1, ¿verdad? Si nosotros lo vemos, pues vamos a tener un medio a la menos 1, que es el recíproco, entonces inviertes 2 sobre 1. Entonces, si se fijan, lo que está pasando con esta ecuación es que en menos 1 yo tengo mi valor de 2. Dejen ver si lo puedo poner en un color que se note más. A ver, este es 1. En 0 sigue siendo 1, entonces coincide el punto. Pero en 1 es un medio, es este valor que habíamos tenido acá. Si se fijan, los valores están invirtiendo. Mientras que este es el comportamiento de y igual a 2 a la x, este es el comportamiento de un medio de x. Entonces, para números que están entre 0 y 1, esta propiedad sigue. Estas dos propiedades se mantienen, ¿verdad? Siguen siendo exactamente iguales. De hecho, perdón, estas tres se conservan. En realidad todas se conservan. Lo único que estás pasando, y es a lo que quería llegar, es que tenemos un comportamiento espejo. Es como si hiciéramos un reflejo, y de hecho aquí se va a ver muy obvio, en el eje de las y. Si ustedes recuerdan, es como si tuviéramos y igual a 2 a la menos x. Y esto, evidentemente, me lleva a esto. Porque si yo quiero cancelar el menos, yo tengo que convertirlo a un medio de x. Entonces, estas fracciones las podemos ver como un reflejo en x si cambiamos o manipulamos el recíproco para volverlo entero. O podemos recordar que todas aquellas que son entre 0 y 1 se comportan de forma contraria, porque a números muy positivos en realidad estamos dividiendo entre números muy grandes. Y este es el concepto más básico de exponenciales, con el que nos podemos dar una idea general de qué es lo que sucede entonces con cada una de ellas.